Segunda de Reyes 6:24. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo: salva, Señor mío. Y él dijo: si no te salva el Señor, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga el Señor, y aún mañana, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda hoy sobre él. Y Eliseo estaba sentado en la puerta, con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye detrás de él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando cuando ellos, he aquí que el mensajero que descendía a él, y le dijo: ciertamente este mal del Señor viene. ¿Para qué he de esperar más al Señor? Dijo entonces Eliseo: oíd palabra del Señor. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo, y 2 seas de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él le dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Amén. Esta es una situación bastante reiterada en los tiempos bíblicos, cuando una de las formas que Dios tenía de castigar el pecado de los pueblos era a través del sitio. El sitio era cuando venía un ejército poderoso y vos, como tu ciudad estaba amurallada, podías cerrar la ciudad para que no te puedan invadir, o podías levantar los muros estaban altos, cerrabas tus puertas y ya está, vos estabas ahí adentro, protegido. Pero había un problema con esto, que llegaba un momento que ya no había más provisiones dentro de la ciudad, porque el comercio se cortaba, no podía entrar ni salir nadie de la ciudad. Entonces llegaba un momento que ya no había comida en la ciudad, no había nada, no había vino, no había bebidas. A veces tenían un acueducto para el agua, pero que también tenían que a veces cerrarlo, porque también el enemigo se podía meter por ahí, entonces tenían que hacer pozos, y era muy conflictivo. Y Dios le había dicho a su pueblo que si ellos se apartaban de sus mandamientos, iban a venir este tipo de cosas. Y fue exactamente lo que ocurrió. Entonces hubo un juicio del Señor sobre el pueblo de él, que vino un ejército y sitió la ciudad, vino un rey y sitió la ciudad. Y esto hizo que haya escasez. Y esta escasez lo que produjo fue una enorme inflación, ¿sí? Una enorme inflación donde dice que nos cuenta la Biblia que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Imagínense eso. Es como decir una locura. Y yo cuando recibí esta palabra, estaba pensando en lo que nos está pasando como país, ¿no es cierto? Por un lado, celebrando
un día patrio, por un lado gozándonos por el hecho de tener independencia, por ser un país libre, pero por otro lado, con cuántas cosas por hacer todavía, ¿no? Y parece que hay cosas que los argentinos nos persiguen, este tipo de situaciones cíclicas, que tal vez algún día aprendamos. Y realmente me acordaba, ¿no?, cuando nosotros tuvimos que irnos a Israel hace 12 años atrás, 13 años, estábamos en una situación muy parecida. O sea, se había escapado el dólar, no había trabajo. Bueno, hasta que llegamos a un punto crítico. ¿Se acuerdan del famoso helicóptero que saliendo el presidente huyendo de Casa Rosada? Toda una historia, ¿no? Hoy podríamos decir que no hemos llegado a ese estado, gracias a Dios, pero sí se ve venir un tiempo difícil sobre el país. Por lo menos los que saben de esto dicen, bueno, humanamente está difícil encontrar una salida, ¿qué tiene que pasar? Hay una expectativa con un cambio de gobierno, pero tenemos un año y pico todavía enfrente. Entonces uno dice, bueno, es una situación por lo menos para prestar atención, ¿no? Por otro lado, la realidad de la vida cotidiana, la inflación. Una inflación que cada vez es mayor, que no se detiene. Se habla de números de previsiones de devaluación del peso aún mayores, más importantes para los próximos meses. Y esta situación creo que nos lleva a cada uno a reflexionar cómo enfrentar esto, cómo va a ser nuestra actitud, o qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a una situación como la que nosotros estamos viviendo. Punto número 1, que vemos que podríamos decir que una similitud en cuanto a que, bueno, estábamos viviendo un tiempo de inflación era el problema, no había provisión, no alcanzaban las cosas. Y dice que el versículo 26 dice que el rey pasa por el muro y una mujer le grita, desesperada, y le pide ayuda. Le pide ayuda, le dice, Rey, sálvanos. Yo no sé dónde está tu expectativa en este momento, dónde está tu corazón, dónde crees que está la solución al problema del país. Pero yo lo que puedo ver en la respuesta del rey es que el rey le contesta y le dice, ¿acaso soy yo Dios que pueda solucionar esto? Como diciendo, estoy totalmente impotente, me gustaría hacer algo, si yo pudiera esto no estaría pasando, pero la realidad es que no tengo una salida. Y esa es la sensación que a veces uno tiene. A veces la sensación que da, más allá de cualquier partidismo, es de una profunda impotencia. Como que los que tendrían que estar llevando el país hacia una salida no la tienen. O por lo menos parece que dan manotazos de ahogado buscando soluciones en muchos lugares, pero la cosa no se soluciona. Se han retrocedido de políticas que estaban en una dirección y se retrocedió totalmente para tratar de solucionarlo. O sea que ha habido intentos, digamos, diferentes pero realmente lo que se ve es impotencia. Ante esta impotencia, hasta esta impotencia, esta mujer le cuenta y le dice lo que había pasado. Es un caso terrible. Se habían comido a los hijos, se habían comido al hijo de una de las mujeres. ¿A ustedes les parece esto algo de terror, no es cierto? Parece de película. Pero cuando uno ha estado en países donde hay guerra o ha estado con personas que han estado en la guerra, estas cosas son muy comunes, muy comunes. Yo he estado con rusos, con ucranianos, con gente detrás de la cortina, que ellos cuentan cómo se comían a los niños cuando los niños se comían a los niños para no morir en la guerra. El siglo XX, no hace miles de años. Se comían a los niños para no morir. Y tenemos un amigo que ya estaba muriendo de hambre, y una vecina lo llamó y le convidó comida, y era su hija que había muerto y se la cocinaron y la comieron. Y esto no
como les digo siempre, no es que lo leo, sino que lo hablo con las personas que lo vivieron. Entonces, a nosotros nos parece lejano, pero nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que vinieron de Europa, que vinieron de otros lugares, pasaron situaciones tremendas en las guerras, en las posguerras, tanto en España, en Italia, en Europa en general, vivieron situaciones terroríficas. Y muchos de ellos, para ellos venir a Argentina fue como encontrar el paraíso. No importaba lo que había que hacer, no importaba cuánto esfuerzo había que invertir, aunque vinieron con nada, pero tenían esperanza porque había abundancia, porque era una tierra buena, porque se podía trabajar y progresar. Y eso le pasó a muchos de nuestros antepasados, que vinieron aquí y crecieron y progresaron trabajando muy duro. Y lograron, la Argentina se convirtió a mediados del siglo XX en el granero del mundo. Argentina le daba de comer a las naciones en la posguerra. Teníamos tanto alimento y tanta riqueza que podíamos exportar y sacar riqueza de la tierra para alimentar a Europa, que estaba en la posguerra y había hambre en Europa. Cuando uno ve esto y dice, ¿qué nos pasó? 60 años después, resulta que ya se habla de que va a haber desabastecimiento, que va a faltar esto, que va a faltar aquello, que va a faltar aquello otro, lo que está pasando en otros países de América Latina. Entonces, esto va a llevar a una situación de desesperación, ¿sí? Si no hay una salida, esto puede llevarnos a una situación de desesperación. El desesperarte, el perder el control de la situación, el miedo, el pánico. Y esto puede pasar tanto a nivel personal como a nivel comunitario, a nivel sociedad. Por eso puede empezar a haber desbandes, marchas, protestas, despidos. ¿Por qué? Porque la gente empieza a entrar en un estado de desesperación. Entonces, lo que a mí me interesa en esta noche es que podamos ver cómo el Señor, esto no es algo nuevo en la historia de la humanidad, sino que esto se va repitiendo, pero que cada uno de nosotros podamos definir qué posición vamos a tomar, cuál va a ser nuestra ubicación ante esto que está ocurriendo. Lo que ya está pasando, ya está pasando. No es que hay que inventarlo, ya está ocurriendo. Estamos en un estado de inflación, estamos en una situación difícil y cada uno va a tener que tomar su posición, va a decir, bueno, ¿cuál va a ser mi actitud ante esto que se viene? Una de las actitudes puede ser, que espero que no sea la de ninguno de ustedes, la de desesperación. El miedo, el pánico y la desesperación y la impotencia total. La segunda que yo veo es la del rey. Cuando al rey le dicen lo que ocurrió, fíjense el versículo 30. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. El cilicio era una tela tipo de alpillera, una tela áspera, ¿sí?, que se usaba cuando vos estabas ayunando. Era una forma de demostrar tristeza, de demostrar angustia, de demostrar un estado de preocupación muy extrema, que te llevaba a flagelarte, a sufrir con esa tela bajo la ropa. Era muy incómodo, desagradable, y era una forma de decir, estoy mal. Era parte del ayuno en el pueblo judío, ¿no? Era parte del ayuno, decir, bueno, me pongo esto y estoy como afligido, me aflijo. También se sentaban en el piso y se tiraban cenizas sobre la cabeza. Era una forma, son costumbres. Y acá vemos que el rey, que era, digamos, el máximo responsable por la situación del país, está en una situación de angustia, de preocupación, pero tenía oculta bajo su ropa el cilicio. Tenía oculta bajo su ropa, y el pueblo, cuando él se rasga los vestidos, que es una exclamación como de profunda indignación, de profunda, estar indignado por algo, bueno, rasgo mis vestidos, el pueblo puede ver que él tenía el cilicio bajo su ropa. La segunda posición que yo veo aquí es de una persona que está en responsabilidad,
pero no pasa de ser una persona religiosa. Y eso es también un riesgo que nosotros corremos, ¿sí? Nosotros podemos ser personas que decimos, yo soy responsable, yo me hago cargo porque yo soy responsable de lo que pasa, yo me siento responsable, yo me siento que yo tendría que estar haciendo algo, yo siento que yo podría estar produciendo un cambio, algo, pero no paso de ser una persona religiosa, como era el caso de este hombre. Este hombre mostraba los rasgos de la piedad, tenía la apariencia de la piedad, tenía el cilicio sobre él, tenía la apariencia de ser religioso, pero no era un hombre verdaderamente convertido. ¿Por qué digo esto? Porque si él hubiera sido un hombre verdaderamente convertido, no estarían viviendo esa situación. Bíblicamente, esto que ellos vivían era un juicio de Dios a causa del pecado del pueblo. Y esto hay que ser muy claro, hermanos. Los malos gobiernos, las malas políticas, las situaciones de crisis de una nación, muchas veces son parte del juicio de Dios para el pecado de un pueblo. Y esto es necesario hacerse cargo. Porque no es, yo siempre digo esto, a veces surge esta charla, ¿no?, entre los amigos, así entre los colegas, que el gobierno, que este gobierno, que el otro gobierno. ¿Saben qué, hermanos? Desde que yo tengo memoria, nunca hemos importado un presidente. Nunca hemos importado un gobernador ni un intendente. Salen todos de aquí, de entre nosotros. Y la Biblia dice, de tal pueblo, tal sacerdote. Un pueblo corrupto engendra líderes corruptos. Es así. Un pueblo donde uno no se hace cargo va a generar líderes corruptos. Porque unos pecamos por hacer cosas malas. Hay gente que peca, roba, peca gente que está corrompiéndose. ¿Dónde está? Sin temor de Dios. Pero otros pecamos por no hacer nada, por dejar que las cosas ocurran. Y esa muchas veces es la posición de la iglesia. Esa ha sido lamentablemente muchas veces la posición del pueblo de Dios. Yo no me meto, conmigo no tiene nada que ver, yo no soy político, yo no estoy en esto. Y no estamos hablando de política. Estamos hablando de que estamos en un barco y que si el barco se hunde, de alguna forma a todos nos va a afectar. No podemos hacernos en este día de fiesta de la Argentina decir ¿qué hicimos en 200 años? No podemos dejar de preguntarnos ¿qué estamos haciendo y qué podemos hacer nosotros por el país? Porque si no vamos a caer en la posición de este rey, que somos religiosos, venimos a la iglesia, pero lo único que tenemos para ofrecer a la gente cuando la gente clame desesperada a nosotros es decirle, mira, yo estoy tan mal como vos, yo estoy ayunando, yo estoy mal, pero en realidad no tengo ni una solución para ofrecerte. Porque no tengo nada realmente con Dios. Soy una persona religiosa y punto. No tengo nada de sobrenatural para ofrecerte. No tengo una palabra de Dios para darte en este momento. Es más, tal vez llega el momento que yo voy a estar tan desesperado como vos, si las cosas siguen así, porque me muevo en el plano solamente humano, donde dependo, mi visión se limita solamente a lo humano y no tengo ni una revelación de parte de Dios de lo que se viene. La tercera cosa que yo puedo ver es que este hombre, ante esa impotencia, le echó la culpa a Eliseo. Eliseo era el profeta de Dios. Y él hace este juramento en el versículo 31 y dice, así me haga Dios, y aún mañana, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Esto es muy común en nosotros. Cuando nosotros no queremos hacernos cargo de algo, siempre vamos a encontrar a alguien que es el culpable por lo que está ocurriendo. Esto es muy común. Y esta es la tendencia muy natural, más natural que tenemos los seres humanos. Es fácil sacarnos de nosotros el peso, decir, no, yo no tengo nada que ver. Hay otro que es el responsable. Hay otro que tiene que hacerse cargo porque yo nada puedo hacer ante esta situación. Esa es la posición, es una posición, yo diría, muy humana, pero especialmente argentina.
es una posición muy argentina. Una Argentina que en 2 semanas va a estar llena de banderas, simplemente como lo hacemos cada 4 años, porque se juega el Mundial. Una Argentina que, pasado el Mundial, las banderas se vuelven a esconder y mucha de nuestra argentinidad se termina o se va a terminar en Río por unos años. Entonces, como nación tenemos que replantearnos, como parte de nuestra nación, tenemos que replantearnos y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo yo por un cambio? Bueno, hay toda una historia donde lo tratan de matar al profeta y toda esta historia, pero eso no es lo importante. Lo importante es que en el versículo 7, el profeta de Dios dijo así. Capítulo 7, versículo 1. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo, y 2 seah de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyos brazos el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí que tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Esta es una posición posible y es la posición que nosotros como hijos de Dios tendríamos que adoptar. Eliseo, como hombre de Dios, nos representa a cada uno de nosotros. Eliseo, ante las mismas circunstancias en las que otros estaban desesperados, en las que otros estaban impotentes, entre los que otros estaban practicando religión, Eliseo tenía comunión con el Padre. Eliseo podía decir, esto es lo que Dios está hablando. Yo quiero preguntarte en esta noche, ¿cuál es tu posición? ¿En qué lugar estás vos? ¿Estás en el plano del miedo? ¿Estás en el plano de la indiferencia? ¿Estás en el lugar desde otro se tiene que hacer cargo, yo no tengo nada que ver? ¿Estás en el papel de la impotencia? Me gustaría hacer, pero no sé qué hacer, porque en realidad no sé qué es lo que Dios está pensando con todo esto. ¿O estás en el lugar del profeta de Dios, como creyente, como hijo de Dios, que por lo menos en tu vida estás recibiendo una palabra de Dios y tenés claridad de qué es lo que Dios está haciendo? Hermanos, yo quiero exhortarte en esta noche. Se vienen tiempos difíciles. Se vienen tiempos difíciles. Pero el tiempo de buscar a Dios es hoy. La Biblia dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Porque sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos. Si vos querés realmente tomar la posición correcta en esta situación, si yo quiero tomar la posición correcta en esta situación, yo no puedo buscar la ayuda del hombre. Cualquiera que en este momento busque el apoyo del hombre va a fracasar. Va a fracasar porque el hombre no tiene la salida, pero el Señor sí tiene la salida. Esto es algo que yo no me canso de repetir. Para Dios, cambiar la situación de Argentina es cuestión de horas. En horas hay un cambio en la política internacional y Argentina pasa a estar bien otra vez. En horas Dios lo hace, como ocurrió aquí, como ocurrió en los tiempos de Eliseo. Pero Dios necesitaba un Eliseo que le crea, alguien que se anime a creer y a proclamar y a declarar lo que Dios estaba por hacer. Ahora yo te pregunto a vos, hoy vos
No pensando ya en el país, no pensando en la provincia, pensando en tu vida. ¿Cómo te manejas? ¿De qué depende hoy tu realidad? ¿De qué depende tu estado mental, tu paz? ¿De qué depende? ¿Depende de las políticas del gobierno? ¿Depende de lo que sale en las noticias? ¿Depende de quién sea el presidente? ¿O depende de tu relación con Dios? Hermanos, la palabra de Dios dice que si una persona es capaz de creerle a Dios, Dios es capaz de hacer cualquier cosa por esa persona. Y el Señor ha prometido en su palabra saciarnos en tiempos de hambre. Este ha sido un año tan difícil el comienzo porque volvimos de las vacaciones, nos encontramos con una gran recesión. Ahora, yo les puedo asegurar que aquí entre nosotros hay personas que han visto tantos milagros económicos en este tiempo, tremendos, y han hecho cosas tremendas que años anteriores no pudieron hacer, porque se animaron a creerle a Dios. No sé si se acuerdan ustedes, un tiempo atrás el Señor me había dado una palabra y yo la di aquí, de que Él nos iba a cubrir en este tiempo, pero íbamos a tener que movernos por su dirección, por su guía. Y hay personas que han dado pasos de fe y han obedecido a Dios, se han comprometido y han avanzado y no miraron las circunstancias, sino que le creyeron a Dios. Y hoy día están viviendo tiempos de mucha victoria en este plano. Y esto es tremendo, porque cuando vos sos bendecido en este plano, en una circunstancia donde todo está bien, en un entorno donde todo está bien, bueno, está bien, es natural. Sos parte del bienestar general. Ahora, cuando las cosas están mal, cuando hay escasez, cuando hay inflación, si vos podés ser bendecido de una forma, y no te estoy hablando solamente de la prosperidad económica, te estoy hablando de tener paz, te estoy hablando de tener gozo, te estoy hablando de tener esperanza. Porque en este momento hay mucha gente que tiene plata y está totalmente desesperada, porque no sabe qué va a pasar con su futuro, no sabe si va a tener que echar a sus empleados, no sabe qué va a pasar, no sabe si su empresa va a seguir o va a tener que cerrarla. O sea, no estoy hablándote de eso, estoy hablándote de tener una comunión con Dios tal que puedas estar descansando en algo que no se mueve, en algo inamovible, en algo sólido, en algo que nadie puede destruir. ¿Dónde estás poniendo tu confianza? ¿Dónde estás poniendo tu fe? ¿Dónde estás poniendo tu esperanza? Hermano, el Señor nos está llamando. Cuando el Señor permite estas situaciones en un país, y nosotros como parte del país, como hijos de la nación, tenemos que asumir nuestro lugar. Y la iglesia tiene una función profética en medio de la sociedad. Nosotros tenemos que convertirnos en una comunidad profética en medio de la sociedad. La gente tiene que encontrar una palabra de esperanza en nosotros, una palabra de Dios en nosotros. Pero ¿cómo le vas a dar una palabra a Dios si vos estás desesperado? ¿Cómo le vas a dar una palabra a Dios si vos no estás escuchando al Señor? ¿Cómo le vas a poder decir a la gente, no te preocupes, Dios te va a guardar en esto, vos tenés que hacer esto, esto y esto, si ni vos sabés lo que tenés que hacer vos? Entonces, la reflexión para mí es, ¿qué papel yo voy a tomar? ¿Qué lugar voy a tomar? ¿Religioso? ¿Desesperado? ¿Escapista? ¿O de hijo de Dios? Dice la Biblia, cuenta que horas después hubo una situación donde Dios hizo que estos enemigos que estaban afuera de la ciudad se pelearan entre ellos. Y en realidad escucharon un rumor como de que venían, hubo miedo, tuvieron miedo y huyeron dejando el campamento. Y había 4 leprosos que estaban a las puertas de la ciudad. Y estos leprosos, ustedes se acuerdan que ellos no podían entrar porque eran considerados impuros. Y ellos se fueron hasta el campamento de los enemigos diciendo, bueno,
nosotros no tenemos mucho que perder, somos leprosos, vamos a morir igual. Así que fueron y dijeron, bueno, si nos matan, pero capaz nos tiran un pan, nos tiran algo. Y se fueron desesperados al campamento enemigo y llegan al campamento enemigo y lo encuentran vacío. Encontraron el campamento enemigo vacío, porque por miedo huyeron. Dice que Dios había puesto un espíritu de temor en ellos y escucharon ruidos de ejércitos, escucharon ruidos de guerra y huyeron y dejaron el campamento lleno de riquezas. Entonces dice que ellos agarraron y empezaron a juntar riquezas y a esconderlas en un lugar. Empezaron a juntar riquezas y a esconderlas en un lugar hasta que dijeron, no, esto está mal lo que estamos haciendo. Tenemos que ir al pueblo y compartir esto, no podemos solamente para nosotros. Y dice que los 4 leprosos fueron a la ciudad y en las puertas de la ciudad dijeron, los sirios se han ido, vayamos porque el campamento está lleno de riquezas. Y dice la Biblia que ellos fueron y estuvieron yendo y viniendo, trayendo gran provisión. Y al otro día se cumplió literalmente la palabra del profeta. Y la harina volvió a valer unos pocos pesos. Y todo bajó de precio, la inflación desapareció porque había abundancia de provisión. Pero había un hombre que era consejero del rey, que cuando el profeta anunció esta palabra, él dijo, si aún Dios abriera los cielos, ¿podría solucionarse para mañana este problema? Y el profeta directamente le dijo, sí, lo vas a ver, pero no vas a disfrutarlo. Cuenta la historia que al otro día, dice, fíjense en el versículo 16, 7:16. ¿Lo encontraron? Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe, sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios, cuando el rey descendió a él. Aconteció pues a la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo, 2 seas de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo, mañana a estas horas, a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios, diciendo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Fíjense cómo para el autor bíblico es tan importante remarcar este punto. Esta historia repite, en el mismo capítulo, repite 3 veces lo mismo para llamarnos la atención a nosotros. Lo que está diciendo es, cuidado cuando viene una palabra de Dios, la respuesta que hagas. Cuidado. Cuidado con poner en duda una palabra que viene de Dios. Este rey, fíjense qué tremendo, ¿no? Este rey tenía un consejero. Dice, él se apoyaba en el brazo de este príncipe. Ahora yo entiendo por qué le iba todo tan mal, ¿no? Qué importante, hermano, en quién vos te apoyás en tu vida. Qué importante quiénes son tus consejeros. Qué importante a quien vos escuchás. Porque muchas veces estas personas no están alineadas con Dios. Pueden ser personas creyentes, pueden ser personas religiosas, pueden ser personas que viven en la iglesia, no tiene nada que ver, pero no están conectados con Dios. Entonces no le creen a Dios, no creen que Dios pueda hacer cosas realmente sobrenaturales. Se mueven en el plano de lo natural solamente. Se mueven por lo que ven sus ojos, por lo que oyen sus oídos, se mueven por las apariencias de las cosas, pero no se mueven en el espíritu, no entienden las cosas de Dios. Entonces este es un tiempo donde tenemos que pedir a Dios que desarrolle nuestros sentidos espirituales, ¿sí? Este es un tiempo donde tenemos que decir, Señor, desarrolla mi oído espiritual. Señor, desarrolla mis ojos espirituales, para que yo no vea por lo que miran todos, sino yo vea más allá, que yo pueda ver lo que está atrás de esto. La Biblia dice, por nada se lamente el hombre, laméntese el hombre en su pecado.
Si el rey de Israel hubiera entendido esto, se hubiera humillado delante de Dios, hubiera pedido perdón a Dios, Dios hubiera restaurado todo, porque eso es lo que ocurría siempre. Ellos lo sabían, ellos sabían que cuando venía un sitio, cuando venía hambre, era porque ellos habían pecado. Y Dios lo que quería era un verdadero arrepentimiento, un verdadero retorno a Él, un verdadero dejar el pecado para que la bendición se libere. Eso está prometido en toda la Escritura. El rey lo sabía perfectamente, pero él quería guardar las apariencias. Él quería ser religioso, quería jugar a la religión y estaba mandando a todo su pueblo a la miseria. Y eso nos pasa a veces en nuestra familia, eso a veces nos pasa en cualquier contexto que estamos, por no querer humillarnos, por no querer realmente arrepentirnos y decir, yo no estoy caminando rectamente delante de Dios. Entonces yo te animo en esta noche a que le pidas a Dios que Él desarrolle esto que me llamó mucho la atención cuando Fernanda compartía hoy al principio, esto del verbo que usaba el Salmo, ¿no? Esto de que tiene la misma raíz que profeta, ¿no? El traigamos ese en hebreo del Salmo 90 es la misma raíz hebrea que profeta. Porque el profeta es el que trae la palabra, el que trae la revelación, el que trae las cosas. Hay una conexión entre y eso es algo que no es solamente para el profeta. Moisés en una parte, en un momento en su vida dice, Dios quiere que todo su pueblo sea profeta. Dios quiere que todo su pueblo sea profeta. No en el sentido de ser un profeta como Jeremías o Isaías. Esos fueron casos extraordinarios. Estamos hablando de tener una palabra de Dios, tener una visión de Dios en tu vida. Estamos hablando de que vos te manejes como un verdadero hijo de Dios. Y si vos sos hijo de Dios, sos guiado por el Espíritu de Dios. Si vos sos hijo de Dios, sos guiado por el Espíritu de Dios. El otro día hablando con un hermano, él me estaba contando sus planes, sus proyectos, sus metas. Y yo le decía, qué bueno, qué lindo son tus metas, qué lindos son tus planes, qué lindos son tus sueños. Pero qué lindo sería que le preguntes a Dios qué está soñando Él para vos. Y él me decía, ¿cómo yo puedo saber eso? Entonces lo llevé a la Biblia, a Juan, donde Jesús dijo que el Espíritu Santo nos iba a mostrar las cosas que habrían de venir. Y para él fue toda una alegría descubrir ese versículo. Y yo le digo, para mí fue un versículo clave en mi juventud, le digo, porque yo empecé a orar en esta palabra y yo le pedí al Señor que Él me muestre el futuro, que me muestre lo que venía. Y cuando Él empezó a hablarme, le digo, fue mucho más fácil hacer planes y cumplir metas, porque tenía dirección, sabía hacia dónde Dios quería que me dirija. Entonces, qué tremendo es cuando vas a la palabra y te das cuenta que Dios está buscando la oportunidad de comunicarse con vos. Hermano, esto es para cada uno de ustedes, ¿sí? Dios quiere hablarte, Dios quiere tener una relación íntima con vos. Dios quiere mostrarte las cosas que estás viviendo, por qué las estás viviendo. El Señor quiere mostrarte si algo que estás haciendo mal para que lo corrijas. Dios es nuestro Padre y nos ama. Amén. Y Él quiere cubrirnos en esta situación. Él quiere que, aunque haya una tormenta afuera, aunque haya un huracán afuera, Él quiere guardarnos a nosotros. Él quiere protegernos, Él quiere mostrar su gloria con nosotros. Pero eso depende de tu decisión. Las promesas están, la palabra está. Podés ir a la palabra y decir, Señor, acá está escrito. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Eso sigue vigente, Dios no ha cambiado, Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él no cambia, Él sigue siendo ese Dios grande. Amén. Entonces yo quiero animarte, quiero invitarte a que hoy empieces, a que hoy te conviertas en un hijo, en una hija, en un siervo, en una sierva de Dios que tiene comunión con el Padre. Pero contale al Padre las cosas que te preocupan, contale las cosas que te cargan. Preguntale acerca de tu futuro, preguntale acerca de tu destino, qué Él tiene para vos, porque al Señor le interesa muchísimo compartir sus planes con vos. Dios es un Dios que tiene planes magníficos para nosotros, pero Él quiere revelarnos los planes, porque Él quiere que participemos. Él no quiere manejarnos como autómatas, que Él tiene que llevar circunstancias, mover cables para que nosotros respondamos. Él no quiere eso.
Él quiere hacer una sociedad con vos. Él quiere poder decirte, mira, tengo este sueño para tu vida, quiero hacer esto con vos. Y que vos le digas, sí, Señor, estoy dispuesto. Mira, Señor, no estoy preparado. Mira, Señor, estos son mis temores. Dios quiere ser tu amigo, hermano. Dios quiere ser tu amigo. Déjate de jugar a la religión, porque como yo siempre digo, la religión es algo muy aburrido, la religión es algo monótono, la religión es algo que cansa, que se vuelve rutinario. Pero tener una relación con Dios es una aventura. Tener una relación con Dios es algo que le da plenitud a la vida de una persona. Entonces enfócate en eso, enfócate en buscar de Dios y tener una amistad con Él. Amén. Te pones de pie, por favor, y oramos juntos. Padre, yo quiero darte gracias en esta noche por el consuelo y el ánimo que nos da tu palabra, Señor. No hay nada nuevo debajo del sol, Señor. No hay nada nuevo debajo del sol, Padre. Esto que estamos viviendo en este tiempo no es novedad para ti, Señor. Muchas veces en la humanidad pasaron tiempos así, Señor, de escasez, de inflación, de abundancia, y nos cuesta mucho aprender, Señor. Pero Padre, nosotros somos un pueblo que venimos esta noche a ti diciéndote, queremos aprender, Señor. Queremos marcar la diferencia en medio de este tiempo, Señor. Queremos aprovechar esta circunstancia en nuestro país para asumir el lugar que nos toca, Señor. Cada uno de nosotros tiene un lugar, Señor. Cada uno de nosotros tiene un propósito. Ayúdanos a cada uno, Señor, a ocupar nuestro lugar. Ahí donde estamos, en nuestro trabajo, en nuestra facultad, en nuestro lugar, Señor, donde estamos. Que podamos tener una palabra fresca tuya, Señor. Que podamos tener tal nivel de paz, de confianza, que la gente pueda decir, ¿por qué tenés esta paz? ¿Qué haces? ¿Qué estás tomando? ¿Qué haces? ¿Dónde vas para tener esta paz? Y que nosotros podamos decirles el secreto de nuestra vida, que es la comunión contigo, Señor. La comunión contigo es todo, Señor. Es como respirar, Señor. Señor amado, yo te clamo por nosotros, porque tú nos estás formando y equipando, Padre. Yo en esta noche quiero orar, Señor, por aquellos hermanos que luchan con la incredulidad, Padre. Señor, nosotros en esta noche queremos renunciar a toda incredulidad en el nombre de Jesús. Hay hermanos, Señor, que creen en ti, Padre, pero ellos no creen que tú quieras hablarle a ellos, Señor. Padre, ellos tienen un sentido de rechazo o de como que tú a ellos no le vas a hablar, Padre. Y en esta noche nosotros queremos renunciar a eso, Padre. A todo sentimiento de rechazo. O Señor, tal vez como estos leprosos, Señor, que estaban ahí afuera y eran marcados por la sociedad como culpables, Señor, como pecadores, Señor, como castigados de Dios, Señor. Pero sin embargo tú los usaste a ellos para traer una gran liberación, Padre. Tal vez nos sentimos así, Señor, tal vez nos sentimos pecadores, sucios, impuros, rechazados, no aptos. Pero tú puedes usarnos igual, Señor, si hacemos lo que es correcto, Padre. Señor amado, pon en nosotros la sensibilidad a tu espíritu. Danos un corazón como el tuyo, Señor. Danos un corazón como el tuyo, un corazón alineado a ti, Señor. Tu palabra dice que tus ojos recorren toda la tierra para mostrar tu poder a favor de aquellos que tienen un corazón recto para contigo, Señor. Padre, danos un corazón recto para contigo. Danos un corazón que te crea. Danos un corazón que espere en ti, Señor, que te busque, Padre. Tu palabra dice que aquellos que te buscaron siempre te han encontrado, Señor. Y aquellos que esperaron en ti nunca jamás fueron avergonzados, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, tu palabra decía el profeta que cuando vienen tus juicios a la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia.
Por tanto, Él iba a madrugar, Señor, para buscarte, Señor, para buscarte, porque tenía ansias de escuchar tu voz, de saber, antes de que el día empiece, saber de qué es lo que tú estabas hablando, Señor. Antes de prender las noticias de la mañana, el profeta quería saber, Señor, qué es lo que tú pensabas, qué es lo que iba a venir, no porque lo que escuchaban las noticias, sino por lo que tú dices, Señor. Que seamos personas que vivamos con los pies en la tierra, Padre, ocupados de nuestras cosas. Que seamos personas que vivamos nuestra realidad sabiendo lo que pasa en nuestro país, en el mundo en que vivimos, pero con una conexión continua y permanente contigo, Señor. Que nuestra brújula seas tú, Señor. Que nuestra conexión más importante seas tú, Señor. Que nuestro referente seas tú, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, levanta una generación profética de nuestras vidas. Levanta una generación de profetas de aquí, de este lugar, Señor. Que seamos una comunidad profética, Padre. Que seamos una comunidad de gente que trae tu palabra. Una comunidad, Señor, que atraiga tu revelación, Padre. Que vivamos de tal forma que podamos ser luz a aquellos que están en oscuridad, Señor. Que podamos tener una palabra de dirección en medio de la confusión general, Padre. Que podamos tener una palabra de esperanza en medio de la desesperación, Padre. Que podamos tener un testimonio de vida que muestre lo que eres tú. Una roca, Señor. Una roca inamovible. Que así seamos nosotros, porque estamos parados en ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque no podemos dejar de valorar, no hay palabras para estimar lo que haces por nosotros. Pero más en estos tiempos difíciles, es cuando más vemos tu gloria, es cuando más podemos conocer tu poder, es cuando más podemos experimentar tus milagros. Gracias, Señor, porque estos tiempos que vienen van a ser tiempos de desafíos, pero también serán tiempos de milagros, Señor. Serán tiempos de pruebas, pero serán tiempos de grandes victorias, Señor. Y gracias porque estamos en el equipo ganador, Padre. Gracias porque estamos en el equipo ganador, Señor. Gracias porque ya tenemos la victoria en Cristo, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendecimos a nuestro país en esta noche. Nosotros bendecimos proféticamente a la Argentina, Padre, en tu nombre. Y declaramos, Señor, que tú vas a cambiar este desierto en paraíso, Padre, y esta confusión en paz. Declaramos, Señor, como iglesia, que tú vas a usar a tu pueblo para revertir el destino de esta nación, Padre. Tú vas a usar a tus siervos y a tus siervas. No importa, Señor, en qué lugar estemos, pero si somos tus hijos, tú vas a usarnos para traer un cambio a esta nación, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por el privilegio de ser parte de todo lo que se viene. Gracias por el privilegio de ser llamados tus hijos. A ti te damos la gloria, a ti te damos el honor, a ti te damos la alabanza y te bendecimos. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. En tus manos están nuestros tiempos. En tus manos está nuestra Argentina. En tus manos están nuestras vidas, Señor. Y nadie ni nada puede cambiar lo que tú decides, Señor. A ti te damos la honra, a ti te damos la alabanza y a ti te damos el honor en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.